¿Puede un avión cambiar una guerra o será solo otro objetivo más en el campo de batalla? Hoy vamos a mirar más allá de los titulares y descubrir la verdad detrás de la llegada de los F-16 a Ucrania y lo que Occidente no quiere que sepas sobre esta operación secreta. Todo comienza en el aeródromo de Starokonstantinov, en la región de Khmelnytsky. Aunque Ucrania cuenta con decenas de bases, esta no es una cualquiera. Fue diseñada hace más de 40 años para soportar incluso ataques nucleares. Sus hangares de hormigón armado, reforzados con gruesas capas de tierra, funcionan como una ciudad subterránea. Pero ¿es suficiente fortaleza para los retos que vienen? En los últimos meses, los satélites han detectado una actividad anómala. Maquinaria pesada trabajando día y noche, y filtraciones de inteligencia confirman una frenética preparación para recibir a los F-16. Las pistas, antiguamente pensadas para soportar el peso brutal de aviones soviéticos, están siendo renovadas con materiales de última generación. Se están usando mezclas especiales de polímero, como las que solo se ven en bases de la OTAN, para crear un parquet digno de los cazas más caros de Occidente. Pero esto solo es la punta del iceberg. La logística detrás de todo el operativo es asombrosamente frágil. El combustible necesario para los F-16 de la variante Jet A-1 no se produce en Ucrania. Decenas de vagones cisterna han llegado desde la frontera polaca, bajo el máximo secreto. La infraestructura se ha adaptado a toda prisa, y el tiempo apremia. Cada día de retraso significa millones perdidos y riesgos incrementados. Lo más inquietante son los riesgos ocultos. ¿De verdad puede una base, por muy reforzada que esté, sobrevivir a un ataque masivo de misiles rusos? ¿Puede la sofisticada tecnología occidental funcionar como se espera en un entorno tan hostil y cambiante? Si Occidente sobreestima el impacto de los F-16, no solo arriesga enormes sumas de dinero y prestigio, sino la vida de pilotos y técnicos que no pueden reemplazarse fácilmente. Por otro lado, si Rusia subestima la amenaza, podría sorprenderse ante un giro inesperado de la guerra. Ahora vamos a descubrir por qué esta operación es mucho más vulnerable de lo que parece. El siguiente paso es analizar cómo la infraestructura, aunque impresionante en apariencia, revela grietas decisivas que podrían poner en jaque toda la misión. Vamos a ver qué se esconde bajo la superficie del hormigón reforzado. No es solo una cuestión de aviones, es una carrera entre el tiempo, el cemento y la tecnología. El aeródromo de Starokostiantiniv, en la región de Khmelnytsky, no fue construido para exhibiciones ni para vuelos de entrenamiento. Nació en la era soviética, pensado para sobrevivir a ataques nucleares. Su infraestructura, un búnker subterráneo de hormigón armado de más de 1,5 metros de grosor, está cubierta por un manto de tierra. Es un refugio monumental diseñado para proteger a los cazas MiG y Sukhoi en la peor de las tormentas. Pero aquí surge el primer gran desafío. El F-16 no es un avión soviético. Es una máquina delicada, tecnológicamente avanzada, que exige un entorno perfecto. El cemento soviético fue pensado para soportar el peso y las ruedas robustas de los aviones rusos, no para la precisión extrema del tren de aterrizaje occidental. Cualquier imperfección, una junta mal sellada o una piedra fuera de lugar puede suponer un desastre para el motor del F-16. Por eso, mientras la guerra nocturna sacude la región, equipos enteros trabajan a contrarreloj para modernizar la pista. No es una simple reparación, es una reconstrucción de alta tecnología. Desde Polonia llegan camiones cargados con mezclas especiales de polímeros de fraguado rápido, el mismo tipo de material que se utiliza en bases de la OTAN como Ramstein o Incirlik. El objetivo, crear una superficie perfectamente lisa, capaz de soportar la llegada de los nuevos cazas occidentales. Pero la pista es solo el inicio. Para operar los F-16 se necesita una logística compleja y, sobre todo, secreta. El queroseno requerido para estos aviones no se produce en Ucrania. Trenes enteros marcados con señales de peligro químico viajan en la oscuridad cargados de combustible tipo Jet A-1 importado expresamente para la misión. Cada litro es rastreado, cada entrega vigilada, porque la seguridad de toda la operación depende de que nada falte ni se contamine en el camino. La comunicación también es clave. El F-16 es mucho más que un avión de combate. Es una central de datos voladora. Precisa canales de comunicación de alta velocidad compatibles con el estándar Link 16. Antenas, servidores y estaciones de control de origen occidental están siendo instalados con discreción, muchas veces por técnicos extranjeros que llegan camuflados como voluntarios de ayuda humanitaria.
Su presencia se percibe en el tráfico de equipos de grandes marcas de defensa y en el murmullo de idiomas poco habituales en hoteles y cafeterías de la zona. Incluso el clima dentro de los hangares se convierte en un asunto de seguridad nacional. Las instalaciones soviéticas, frías y húmedas, son incompatibles con la electrónica sensible del F-16. Por eso, enormes sistemas de climatización industrial han sido llevados al aeródromo, creando un microclima controlado donde cada avión es tratado como si estuviera en un quirófano. Todo esto ocurre bajo una cortina de secreto: cortes de señal de telefonía móvil, vigilancia extrema y controles de acceso para proteger la inversión de miles de millones de dólares. Porque aquí el fracaso no es una opción. Si la adaptación no es perfecta, los F-16 no podrán despegar. Serían solo chatarra cara esperando ser destruida. Pero aunque la ingeniería y la tecnología avanzan, hay algo más frágil y peligroso: la logística oculta, responsable de que todo funcione y que los aviones lleguen a tiempo y a salvo. Sin embargo, el mayor riesgo no siempre está en el hormigón o en el software, sino en el movimiento secreto de los propios aviones. ¿Cómo cruzar medio continente sin ser detectados por los satélites enemigos? Esa es la siguiente frontera en esta guerra de sombras. En la sombra, el mayor enemigo no es el misil, sino la vibración y el secreto mal guardado. Aquí, la batalla por los F-16 se libra mucho antes de que sus motores rujan en el aire ucraniano. Todo comienza con un desafío logístico monumental: trasladar aviones de combate desmontados a través de medio continente, sin dejar rastro en la superficie ni en el espectro electromagnético. No veremos F-16 aterrizando heroicamente en pistas recién asfaltadas. La realidad es mucho más clandestina. Estos cazas llegan por carretera, desarmados y ocultos. Los equipos técnicos los desmontan en bases secretas de Polonia, separando alas, timones y sistemas electrónicos, hasta que cada fuselaje cabe perfectamente en el vientre de un camión de carga común. La caravana avanza de noche, con luces apagadas, flanqueada por vehículos de seguridad con inhibidores de frecuencia. No hay paradas, no hay inspecciones, solo un destino: cruzar la frontera sin ser detectados. Pero el asfalto de Ucrania no es benigno. Cada bache y cada vibración ponen en juego millones de dólares en tecnología sensible. Un acelerómetro fuera de rango, una soldadura microfracturada o un sensor descalibrado pueden convertir un caza en chatarra antes de su primer despegue. Técnicos especializados, que no pueden ser reemplazados fácilmente, viajan con la caravana preparados para intervenir ante cualquier anomalía. La presión es máxima: un error, una llamada interceptada o una pista filtrada, y toda la operación puede quedar expuesta a un ataque ruso, condenando los aviones al olvido antes de siquiera ensamblarlos. Para confundir a la inteligencia rusa, no solo se recurre al silencio y la oscuridad. Se despliegan tácticas de camuflaje dignas de la mejor escuela de engaño militar. Maquetas avanzadas de los F-16, fabricadas en espuma y metal, se transportan en rutas alternativas, generando falsas señales de calor e imágenes satelitales. Mientras tanto, convoyes con piezas reales circulan por corredores secundarios, bajo constante vigilancia de drones y equipos de contrainteligencia que barren la zona en busca de espías y transmisiones no autorizadas. Es una guerra paralela de vigilancia y contravigilancia, donde ambos bandos juegan al gato y al ratón con recursos sofisticados. Cada movimiento, cada comunicación, cada sombra en una carretera puede despertar la sospecha de un satélite, un agente encubierto o un algoritmo de análisis de patrones. El margen para el error es mínimo, porque aquí el precio de una filtración no es solo una pérdida material, es la destrucción total del activo antes de que pueda entrar en acción. La logística, frágil y compleja, se convierte en el campo de batalla silencioso donde la reputación de la industria militar occidental y la vida de expertos técnicos penden de un hilo. Se invierten semanas de planificación en cada detalle, pero basta un descuido, un bache mal calculado, para que toda la operación se desmorone bajo el peso de la realidad. Sin embargo, la tecnología y el engaño tienen un límite. Por mucho camuflaje y secreto, la verdadera guerra comienza cuando la física y la potencia de fuego entran en juego, y ahí ni la mejor logística puede tapar las grietas de la vulnerabilidad. La logística oculta es solo el preludio. Ahora el verdadero desafío está en el terreno, donde la infraestructura y la física dictarán el destino de los F-16 frente a la amenaza constante de la artillería y los misiles rusos. ¿De qué sirve un búnker reforzado cuando la realidad es hipersónica? El mito de la protección absoluta cae en segundos cuando se enfrenta a la nueva generación de ataques rusos.
Los misiles Kinzhal, viajando a velocidades de vértigo, han demostrado que ninguna fortificación de hormigón armado, por gruesa que sea, está a salvo. Incluso los refugios diseñados para soportar golpes nucleares han sido reducidos a escombros en cuestión de minutos. Las recientes oleadas de bombardeos no solo destruyeron hangares y pistas reforzadas, provocaron detonaciones secundarias que arrasaron depósitos de combustible y arsenales. La destrucción de infraestructura crítica no se limita al daño físico. Cascadas de explosiones transformaron bases enteras en cráteres humeantes. Cada bomba no solo quiebra el cemento, sino que anula años de trabajo técnico y de ingeniería, dejando atrás una tierra baldía imposible de reparar en el corto plazo. El precio de estos ataques es escalofriante. En una sola noche se han perdido sistemas de defensa valorados en cientos de millones de dólares, junto con cazas, radares y municiones de alta tecnología. Pero el golpe más devastador es invisible. Decenas de técnicos, ingenieros y especialistas extranjeros han muerto bajo los escombros o han desaparecido, imposible reemplazarlos con rapidez. Cada uno de estos expertos representa años, a veces décadas, de formación y experiencia irreemplazable. Las consecuencias van mucho más allá de lo material. Sin personal capacitado, los equipos que sobreviven quedan inservibles. Sin hangares ni energía, los aviones no despegan. Y sin corredores logísticos seguros, cada nuevo intento de reconstrucción se convierte en una lotería mortal ante la precisión de los ataques rusos. El esfuerzo occidental para crear una burbuja tecnológica en el campo de batalla se desmorona frente a la realidad de la guerra industrial. Todo lo que puede ser localizado puede ser destruido. En este escenario, la pérdida de infraestructura y especialistas ralentiza o incluso paraliza operaciones enteras. Cada base menos, cada experto perdido, es tiempo y recursos que no pueden recuperarse en semanas ni meses. El desgaste es doble, económico y humano, y Occidente se da cuenta de que ni el dinero ni la voluntad política logran compensar la velocidad a la que se pierde capacidad sobre el terreno. Así, ante la imposibilidad de garantizar la supervivencia de bases fijas bajo fuego constante, surge la búsqueda de una solución desesperada: el salto, la dispersión y el uso de bases temporales fuera de Ucrania, donde el alcance de la amenaza es menor, pero los desafíos logísticos crecen exponencialmente. Pero, ¿realmente funcionan estas estrategias móviles? Veamos cómo el traslado de operaciones fuera de Ucrania reconfigura el mapa de la guerra y qué riesgos emergen en cada movimiento. Cuando la defensa falla, ni la mejor tecnología puede protegerte del siguiente ataque. Ese es el verdadero rostro de la guerra moderna, donde las tácticas y la adaptación superan cualquier promesa de invulnerabilidad. La táctica del podskok, o salto, es la respuesta occidental a una amenaza que no para de evolucionar. Consiste en operar a los F-16 desde bases fuera de Ucrania, como Polonia o Rumanía, y hacerlos entrar solo el tiempo justo necesario para atacar y regresar. En teoría, esto reduce el riesgo de ser alcanzados en tierra, pero en la práctica, cada aterrizaje y despegue es una cuenta regresiva mortal. Las limitaciones legales son claras. Ucrania no es miembro de la OTAN, y operar desde bases aliadas podría escalar el conflicto. Por ello, los pilotos y técnicos trabajan bajo presión extrema, minimizando el tiempo en tierra a veces menos de 20 minutos. Durante ese breve lapso deben recargar combustible, rearmar misiles y realizar revisiones técnicas, todo en condiciones precarias y con la amenaza constante de ataques de misiles o drones. Aquí el paraguas de defensa aérea occidental muestra sus grietas. Los sistemas Patriot y NASAMS, aunque avanzados, no fueron diseñados para un desgaste diario y prolongado. Cada misil disparado para proteger un F-16 cuesta cientos de miles de dólares, mientras que los misiles y drones rusos suelen ser mucho más baratos y numerosos. Además, el enemigo emplea ataques combinados. Primero saturan las defensas con drones kamikaze y señuelos, y luego lanzan misiles supersónicos o bombas planeadoras. Solo hace falta que uno cruce la barrera para que todo el sistema quede en evidencia. El balance económico y táctico es brutal. Defender una base aérea con tecnología occidental cuesta millones por noche y agota rápidamente los arsenales de misiles sofisticados. El atacante, en cambio, se adapta y utiliza métodos más baratos y flexibles. Esto convierte la defensa en una apuesta casi imposible de sostener a largo plazo. Cuando la defensa se sobrecarga o falla, el F-16 y su tripulación quedan expuestos, y cualquier error puede traducirse en una pérdida inmediata y un escándalo internacional. En el fondo, este choque pone a prueba la creencia en la superioridad tecnológica.
La guerra real no respeta manuales ni ilusiones, solo premia la adaptación, la creatividad y la capacidad de resistir bajo presión continua. Si el sistema de defensa colapsa, por escasez de misiles, fatiga de operadores o un simple error humano, la exposición de los F-16 no solo significa perder aviones costosos, sino también vidas difíciles o imposibles de reemplazar. Así, tras recorrer la historia de la ilusión del invulnerable F-16, llegamos a la verdadera lección de esta guerra, porque detrás de cada maniobra secreta y cada capa extra de hormigón se esconde una verdad incómoda. La guerra total nunca respeta las fórmulas importadas ni las promesas tecnológicas. ¿Qué significa esto para quienes apuestan todo a soluciones extranjeras y dinero infinito? En la guerra moderna, ni el avión más caro es invulnerable ante una realidad que no perdona errores estratégicos. Al inicio nos preguntamos si la llegada de los F-16 sería el famoso arma milagrosa capaz de inclinar la balanza en Ucrania. Ahora, después de analizar la fragilidad de la infraestructura, las dificultades logísticas y la rápida adaptación del adversario, la respuesta es contundente. No lo es. El mito de la superioridad tecnológica se estrella contra la crudeza de una guerra que castiga cada ilusión de invulnerabilidad. Cada metro cúbico de hormigón vertido, cada litro de querosén especial, cada terminal de datos instalado, representa miles de horas de esfuerzo y millones de euros invertidos. Pero ningún avance técnico puede blindar un aeródromo cuyos planos, coordenadas y hasta el tipo de cemento ya son conocidos por quien lanza los misiles. Los satélites y drones rusos no descansan, y la amenaza sobrevuela constante sobre cualquier intento occidental de crear zonas seguras en un frente colapsado. Persistir en la ilusión de la arma milagrosa solo traerá más pérdidas de recursos, tiempo y, sobre todo, vidas humanas insustituibles. Basta una sola brecha en la logística, un solo error de cálculo o una demora de minutos para que años de preparación se evaporen en una noche de bombardeos. Así, el precio real de perseguir la supremacía tecnológica no se mide en dólares, sino en sangre y desesperanza. Este es el verdadero poder de la guerra total. Fuerza a todos a improvisar, adaptarse y sobrevivir a pesar de las promesas de los catálogos armamentísticos. Y nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos más deben pagar el precio por una narrativa que se resquebraja ante cada explosión? En última instancia, lo que está en juego no es solo la reputación de la industria militar ni las inversiones de Occidente, sino la propia percepción de nuestra capacidad de entender la guerra. Para no repetir viejos errores, toca mirar de frente la realidad y dejar de buscar salvadores tecnológicos donde solo hay incertidumbre y dolor.